Nos acompaña nuevamente el contador público nacional, Carlos Ledesma. Carlos, bienvenido entre nosotros Jorge, nuevamente. ¿Cómo estás? A todos ustedes, a la producción. Muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente. Justamente, Carlos, la invitación vuelve a surgir y muy gratamente porque tuvimos la oportunidad de compartir nuevamente, en este caso, la segunda aula abierta que se está haciendo en el ISPI número 9094, con un gran compromiso en lo que es la investigación y la difusión de aspectos específicos de la economía. En este caso, se abordaron temas relacionados a los BRIC. Y justamente comenzaba uno de los ejes temáticos con el presente del sistema financiero internacional y la incorporación de los denominados BRIC. ¿Qué nos puedes comentar, Carlos, para nuestra teleaudiencia? Sí, bueno, antes que nada, agradecer esta aula abierta en la que vos hablás, el compromiso que hablábamos también de los chicos. En este caso fue con 4 casi profesores, 2 de economía y 2 de profesor de administración de nuestro instituto, que la verdad que estuvieron muy bien, con un gran compromiso y responsabilidad para desarrollar la temática que habíamos propuesto. Dicho esto, bueno, nosotros hablábamos del sistema financiero en el marco de los problemas acuciantes y actuales que tiene nuestro país, ya que, digamos, este tema de los fondos buitres, que en cierto modo, que no sea el árbol también que tapa el bosque, porque Argentina en este momento está viviendo un proceso de necesidad de recursos financieros, sí. Ya que por una serie de cuestiones que tal vez podemos desarrollar rápidamente. No nos olvidemos que los ejes del gobierno a partir del 2003 con Néstor y luego con Cristina de Kirchner fueron fundamentalmente los superávit gemelos, ¿no es cierto? El superávit fiscal y el superávit comercial, que durante muchos años han generado una serie de recursos que han permitido que se incrementen enormemente las reservas internacionales. Hasta el 2010 prácticamente tuvimos superávit fiscal y el superávit comercial. Por eso también es una falacia el hecho de que supuestamente todos estos problemas son por culpa del déficit fiscal. En realidad hubo superávit fiscal y esto generó ese incremento de reservas, que no es un dato menor y es un dato fundamental, porque para un país como el nuestro, tan dependiente no solo económicamente sino culturalmente del dólar, digamos, de la moneda estadounidense, vos recordarás todas las corridas de nuestra historia hacia el dólar y la disparada del peso con tantos problemas cíclicos y críticos que nos ha generado. Entonces, lo importante que es estar afianzado sobre esa base de reservas que te permitan, digamos, tener una economía estable y que pueda crecer de esa manera a tasas altas sin por ello, digamos, generar desequilibrios financieros. Esto venía muy bien. Sin embargo, otro de los ejes de la política del kirchnerismo, que fue la política de desendeudamiento, sí, con las 2 reestructuraciones del 2005 y del 2010, generó también una carga anual de amortización de capitales e intereses, claro, más el pago al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, comenzó a generar también un proceso de desfinanciamiento. O sea, esos dólares que entraban a formar parte de las reservas internacionales entraban por el lado de la compra vía exportaciones y superávit comercial y salían por otra ventanilla, que es el pago de deuda de larga data, una deuda externa ilegítima, pero que bueno, se la está pagando. Eso te empieza a generar obviamente una caída en las reservas internacionales, fundamentalmente por el desendeudamiento. Y ahí es donde se nos ha generado esta especie de cuello de botella, porque por un lado seguís con un proceso de desendeudamiento, pero por otro lado la cantidad de pesos que lanzaste al mercado como contrapartida de esas reservas comienzan a generar expectativas inflacionarias, además de, digamos, preocupación en torno a lo que hablaba antes, esa idea de que el dólar es el único refugio, que ante cualquier dificultad tengo que salirme de pesos para ir corriendo a comprar dólares, que te puede generar dificultades, sí, que se salvarían con un flujo de recursos financieros, que era lo que le estaba apuntando el gobierno con todos estos acuerdos que se habían dado a nivel internacional. Si me permitís, Carlos, acá hay un cambio de paradigma de lo que está planteando el contador Ledesma, que es justamente, históricamente, la gravedad y la irresponsabilidad de los distintos actores políticos durante décadas en el país
hizo que para solucionar el pago, honrar capital e intereses de deuda externa se contrajeran nuevas deudas. Es como si usted gana 1.000 pesos por mes y gasta por 1.600. Cada vez se endeuda más y cada vez pide más dinero para pagar lo que ya traía de antes, capital e intereses. Este cambio de paradigma es, primero, buscar una quita razonable e importante en la cuantía de la deuda externa en millones de dólares, y otro, ofrecer al mercado internacional, a los tenedores de los bonos, algo viable que se podía pagar en el tiempo. Y ese algo viable a pagar en el tiempo es con recursos propios. No se salió más a pedir plata. Y no porque no hubiera plata internacionalmente, porque en algún momento el cirujano, el médico, le tiene que dar una solución al problema del paciente. Acá la economía y la política tenía que encontrar una solución, y era, como él bien dijo, mantener eficiencia, lo que es, por un lado, el histórico déficit fiscal, y por otro lado, el de la balanza comercial, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Acá me quiero detener un momento, porque si bien es cierto, el gasto fiscal se va redistribuyendo de acuerdo a las necesidades que son cambiantes a través de las décadas, ya lo sentenciaba Juan Bautista Alberdi. Sin impuestos, sin esas contribuciones no hay Estado. Y por otro lado, ese redireccionamiento va a ir cambiando en función de las necesidades sociales que son más urgentes en cada momento histórico. A su vez, con respecto a las diferencias de la balanza comercial entre importaciones y exportaciones, un clásico ejemplo es el caso de la industria automotriz. Tengan presente que para poder llegar hasta el año pasado los niveles de venta y de producción automotriz, estábamos llegando prácticamente al 1.000.000 de unidades por año. Y esa es la franja, la línea que tenemos que traspasar, y esto está acreditado en los distintos países del mundo, que es cuando las empresas se radican en el país y evitamos traer insumos importados, porque en definitiva lo que tenemos son plantas terminales. Y nosotros, para mantener y llegar y atravesar esa barrera, estamos enviando dólares en contrapartida de todos los insumos, sean los motores, sean ejes, sean partes de carrocería, los distintos componentes que hacen un auto. Eso se hace como política para tratar de ayudar a un sector de la economía y dinamizarlo, como puede ser en su momento la construcción de vivienda o la obra pública. Carlos, quería hacer estas acotaciones como para darle un poquitito más de profundidad en el tema. Exacto, incluso fíjate vos que todo lo que es tecnología que se está produciendo en el sur, sobre todo en la Patagonia, ¿no es cierto? En el 2009, 2010 se producía entre un 5 y un 10%, se ensamblaba mejor dicho, y se importaba el resto. Claro. Y hoy se está importando alrededor de un 5% y el resto se ensambla, digamos. La idea es cambiar un poco el perfil exportador, porque seguimos durante muchas décadas seguimos con un perfil de exportaciones primarias. Esto no es tarea fácil, es decir que se está atacando en varios frentes y todos ellos te exigen, demandan dólares, demandan divisas, digamos. Entonces la pregunta es cómo hago para mantener ese flujo que vos lo repetiste perfectamente, o reforzaste el concepto o la idea que yo había tirado, es decir, de qué forma ese proceso de desendeudamiento no comienza a perjudicar la economía real, justamente por tratar de hacer las cosas como deberían ser, digamos. Claro. Tal vez tratando de solucionar algo en muy corto plazo, algo que tiene décadas de nunca haberse solucionado, ¿no es cierto? Y en esto que estás diciendo, Carlos, me permite rebobinar nuevamente, hacer otro breve aporte. Hay gente que cuestiona y hay sectores que cuestionan ¿por qué tenemos que pagar petróleo? ¿Por qué tenemos que pagar gas en importaciones por una cuantía de millones de dólares? ¿Por qué no se dedicó el Estado a justamente solucionar ese problema? Pero claro, no se dan cuenta o no les mencionan que eso fue producto del crecimiento de la economía. Porque en una economía estancada, por más que aumente la población, por más que pasen los años, se mantienen los consumos energéticos, pero en una economía que empieza a elevarse en un diagrama, que lo podamos comprender, la cantidad de producción genera, a su vez, mayor demanda de energía.
Entonces, ¿qué atendemos primero? O la demanda de energía, que estaba estable, o mantenemos la creación y volver a poner en marcha un país que estaba, honestamente, al borde del precipicio en términos económicos, y no hace falta que les recuerde lo que sucedió en el 2001. Sí, de todos modos también este punto que vos tocás, viste que la economía es tan amplia, tan sistemática, que nos va llevando a distintas cuestiones que Sí. por ahí quedan en el tintero. Justamente este es uno de los problemas por los cuales Argentina nunca debió resignar la cuestión estratégica del petróleo. Claro. Durante los años de Repsol y YPF en el mundo se estaban haciendo exploraciones, se estaba buscando la energía, porque al día de hoy sigue siendo la energía, el petróleo, el gas, siguen siendo entre el 85 y el 90% del costo de producción industrial. No fue sustituido. Claro. Y el único país donde no se estaba buscando, sino que se estaba explotando lo que había, era Argentina. Tal es así que nos estábamos quedando prácticamente con reservas bajísimas para los futuros años y con un déficit energético hoy de 15.000 millones de dólares. O casualidad, cuando nuevamente nacionaliza el Estado argentino el tema del petróleo, se encuentran fundamentalmente en vaca muerta. Hoy podemos hablar de recursos de gas para 510 años aproximadamente, con lo cual pasamos a ser cuarto o quinto Productor potencial mundial, productor de gas, claro. y para 120 años de petróleo, que bueno, hay una cuestión técnica que la va a saber una persona, un ingeniero, digamos, pero Sí, especialista se está en petróleo. buscando, el petróleo y el gas ya se busca entre las rocas, Claro, el en los fracking. pozos, exactamente. Entonces, y es el primer descubrimiento que se encuentra en vaca muerta, no se descarta que haya otros. Entonces, esto a futuro nos dice que Lo que sucede es que ahora se invierte en investigación y descubrimiento de nuevos pozos que exactamente, durante décadas que no se hizo. hacía. Entonces esto es más, hasta nos reíamos el otro día porque en el futuro, si Argentina hace las cosas bien, hasta podría llegar a terminar siendo un país petrolero, o sea, tipo Venezuela, digamos, con todo lo que ello implicaría en el ahorro de recursos para la producción, Claro. pero a su vez como exportador neto de energía. E ingresar nuevamente Ingresar, sus susodichos dólares que los Exactamente, necesitan. por la cantidad de petróleo y gas potencial que se ha encontrado en este yacimiento, y se sigue buscando. Carlos, BRICS, para que nuestros televidentes lo comprendan, ¿a qué se refiere? Bueno, en el marco de este sistema financiero internacional que nosotros habíamos explicado un poquito, todo lo que pasó luego de la burbuja financiera del 2007-2008 y de las idas y venidas del sistema financiero fundamentalmente formado por Estados Unidos y el mundo europeo, que sabemos que es un sistema financiero que no es solidario, sino que es competitivo, que no te da posibilidad de crecer, sino que en realidad casi te diría que es un sistema de la época del mercantilismo. Porque Yo diría depredador. Depredador, un sistema financiero depredador, donde las tasas de interés se pagan a costa del hambre de los pueblos, de las Sí. naciones. Entonces, nosotros veíamos con expectativas este nuevo núcleo de poder, digamos, que se ha formado. BRICS está formado fundamentalmente por varias potencias, o sea, Brasil, China, India, Sudáfrica y Rusia, que concentran en cuanto a población, en cuanto a mercados, en cuanto a reservas, un gran pedazo de la torta del Producto Bruto Mundial. Sí. Entonces, Argentina, digamos, para Argentina sería fundamental un equilibrio de fuerza a nivel internacional, porque también te permitiría jugar, sobre todo porque hay excelentes relaciones con varios de estos países Sí. que forman los BRICS. Fundamentalmente nosotros hoy para nuestras exportaciones somos más chino dependientes que de Estados Unidos, Claro. fundamentalmente por el tema de la soja. Es decir, hay relaciones comerciales, hay residentes orientales que están trabajando dentro de nuestro país, lo mismo con Brasil. Entonces la idea sería de qué forma podemos nosotros ensamblarnos, no siendo tal vez parte integrante, porque no es tan fácil, digamos, pero sí como miembro adherente que pueda acceder a lo que va a ser el capital con el que van a partir ellos de inversión, como para préstamos, para infraestructura, para revolucionar un poco todo lo que es la infraestructura de nuestro país y que es necesario para llevar adelante procesos productivos con mayor tecnología. ¿De qué forma nosotros podemos reaccionar y no ser esclavos de este sistema financiero que hasta ahora solamente nos ha traído dolores de cabeza y pesar para la población? No nos olvidemos que
los que crecimos con la democracia, yo también vengo de, digamos, desarrollé mis estudios y todo lo demás, más o menos junto con la democracia, Sí. venimos con décadas y décadas, generaciones y generaciones que vienen sin salud, sin educación, sin una vida digna, justamente por una cuestión de una deuda externa que nos ha condicionado Claro. desde el momento que ha vuelto la democracia en el año 1983. Carlos, si me lo permitís, brevemente, por razones de tiempo, ustedes recuerden que en décadas pasadas y todo esto producto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se venía gestando ya el mundo bipolar. Por un lado los Estados Unidos de Norteamérica, por otro lado la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ante esta situación y estos manejos políticos, económicos, etcétera, etcétera, surge un movimiento en los países tercermundistas. Luego todo ese movimiento quedó en una etapa de meseta, desaparece la ex Unión Soviética, vuelve a surgir Rusia brevemente, y queda una hegemonía de los Estados Unidos de Norteamérica. Una hegemonía que tras una década y media aproximadamente, empieza a desplomarse, más que todo en el 2007-2008, y surgen China y Rusia, entre paréntesis, con diferencias e incluso limítrofes políticas, siendo ambos países comunistas, pero toman la bandera de los que son las economías emergentes y se insertan en un mundo, paradójicamente, del sistema capitalista. Esto nos hace reflexionar que estas dos potencias, junto, como ya explicó el contador Carlos Ledesma, con India, con Sudáfrica, con Brasil, buscan crear situaciones de mercado para poder buscar espacios en los cuales hemos sido totalmente relegados. Si ustedes se preguntan por qué estamos aproximándonos a los BRIC, es por la sencilla razón que tanto para Estados Unidos como para Europa, que todavía no logran solucionar sus propios problemas tras la crisis financiera 2007-2008, nosotros no participamos prácticamente en nada. La economía, el intercambio comercial, ayuda a que también las naciones se integran y puedan crecer, cooperar. Y no solamente en el aspecto comercial, se han firmado acuerdos en traspasos de tecnología, cooperación científica en áreas de la medicina, de la aeronáutica, en áreas militares, que hacen el desarrollo conjunto de las naciones. También hay un dato paralelo a todo esto, en dos aspectos que desde los años 90 se están gestando y de lo cual los grandes medios hegemónicos no hablan. Sí se habla a nivel diplomático. El primero es el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión y el segundo es el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. Este segundo eje, el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, cuando en los Estados europeos tomaron conciencia de lo que se venía, lo lograron frenar como se frenó acá esa pretendida imposición del ALCA en 2005 cuando vino Bush como presidente y eso directamente el bloque de países de la patria grande lo frenaron. Hubiese sido un descalabro en nuestras industrias. Recuerden que ya mencionaba el contador Ledesma que se busca un modelo de industrialización por sustitución de importaciones para que también podamos tener un desarrollo local. Y con respecto al Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, lo más grave, lo que está ocurriendo, es continuar con esa libre observación o sin límites a lo que es el sistema financiero internacional, que graves consecuencias está causando en distintos países del mundo y entre ellos la Argentina con todo este tema de los fondos buitres. Me pareció importante remarcar estos aspectos porque totalmente. La toma de conciencia de lo que está ocurriendo, el acceso a esa información nos permite tener una idea hacia dónde se está moviendo el mundo. Recordemos que el capital es necesario para la producción, para el trabajo. Ahora, los aspectos financieros y las fabulosas ganancias que están dejando para algunos minoritarios sectores es una desviación de lo que tendría que ser una economía que apunte al crecimiento de un Estado. Exactamente. Es un sistema financiero que digamos que no promueve la financiación, valga la redundancia, para el crecimiento, sino para soportar las crisis generadas en los países desarrollados, como nos pasó históricamente a nosotros. Digamos, en su momento hubo un flujo de divisas permanente,
pero no como una forma de solucionar nuestros problemas estructurales, sino solucionar los problemas de tasa de interés que tenían Estados Unidos y Europa, y que lo mismo que pasó con la crisis del 2007-2008, la burbuja financiera, donde, pero yo en ese sentido, digamos, no es que no soy duro en juzgar, sino que cada uno defiende sus propios intereses. El problema es que nosotros no defendemos nuestros intereses nacionales. Más vale. Estados Unidos, por supuesto, que trata de hacerlo de acuerdo a sus propias conveniencias. Y sí, en esto también hay que tener en cuenta otro detalle que, por favor, acuérdense de lo que les digo. Si ustedes analizan desde los años 60 hasta la actualidad cómo decrece la calidad y la participación ciudadana en la emisión del sufragio para elegir autoridad en los Estados Unidos, en contrapartida, cómo se incrementó el poder del lobby de las multinacionales en diputados y senadores norteamericanos haciendo leyes a su favor. Ténganlo presente porque no es un dato menor y no está desconectado. Como una pequeña perlita o anticipo. Sí. Porque algo se mencionó y en una de esas logramos darle forma a dos temas, mejor dicho, un tema en general. Un nuevo régimen tributario nacional, y yo quería agregar algo más. ¿Qué hacemos con la disposición transitoria sexta? Estoy hablando de la Constitución Nacional. ¿Qué nos podés anticipar, Carlos? Bueno, en realidad es un tema que sale de la investigación o el debate, porque ni siquiera, yo no veo que esté en la agenda de ni del gobierno ni de la oposición tampoco. Seguimos recaudando con impuestos que son de fácil recaudación, pero absolutamente injustos, y que podemos mencionar el IVA como impuesto al valor agregado. 21%. Digamos, se ha aumentado la recaudación en los últimos años, pero no como consecuencia, como consecuencia de la mejoría en los sistemas informáticos de control, pero no en cuanto a repensar quiénes son los que verdaderamente deben contribuir. Claro. Te doy otro ejemplo de lo mal que está el sistema tributario. Los mínimos de ganancias no imponibles, de bienes personales, se mantienen como una cuestión de recaudación rápida y fácil, pero no desde el punto de vista de la justicia, porque vos sabés muy bien que hay trabajadores que por hacer algunas horas extras ya entran dentro del impuesto a las ganancias, cosa que no correspondería, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos sectores que no están contribuyendo. Claro. Sectores dueños de countries, dueños de tierras absolutamente valorizadas, sobre la cual pagan un valor de casa histórico irrisorio. Sí. Entonces, las fronteras donde se produce un flujo permanente, los recursos financieros que se sacan del país y de los cuales no hay un seguimiento, como si se hace sobre el almacenero o el pequeño comerciante. Entonces, está bien que se genere la cultura del pago para todos los sectores, pero realmente hay que enfatizar donde realmente se genera la verdadera riqueza de este país, y que, bueno, hasta ahora no se ha logrado transformar este sistema regresivo, quiere decir que un sistema injusto, en un sistema tributario donde realmente paguen los que mayor posesiones o bienes o ganancias tienen. Claro. A mayor patrimonio, para que se entienda, mayor contribución debería ser. Carlos, ¿tendremos posibilidad de tener una tercera aula abierta abordando estos temas? Hay, digamos, este año creo que tal vez va a haber, adelantándome un poquito, la idea era hacer algo sobre el tema cañero de la localidad, una idea que tiene la directora, que se le está dando forma, y la directora Olga Grismado, ¿no es cierto?, que es la que fogonea todo. Claro, muy bien. También había surgido el otro día como una expectativa del día del aula abierta, con la profesora Vanessa también Pagano, sí. Porque mucha gente de la que estuvo nos comentaba que se quedó con ganas de profundizar el tema de la deuda externa, sí. Sobre todo la historia, cómo evolucionó y todo lo demás, pero seguramente eso va a ser tal vez para el año que viene, así que y yo creo que tenemos que empezar a colocar en la agenda este tema del sistema tributario, porque es fundamental también para regularizar la cuestión fiscal, digamos. Claro. De qué forma se mejora la situación fiscal. Acá, en la Constitución Nacional, en las disposiciones transitorias, la disposición transitoria sexta, para cerrar, un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 75
y la reglamentación del organismo fiscal federal serán establecidos antes de la finalización del año 1996. Estamos finalizando el 2014. Este incumplimiento de la Constitución Nacional va a cumplir mayoría de edad, 18 años. ¿Saben por qué? Porque no hay consenso político. Disculpame, Jorge, sí, el tema se hace un poquito, porque salen tantos temas, ¿no es cierto? Pero hay algo que me desvela hace rato, que también, justamente cuando vos hablas de coparticipación, yo no voy, más allá de la coparticipación nacional, yo también pienso en la coparticipación provincial. Sí. Y vengo pensando ya hace un par de años que si Santa Fe no produce una revolución en su régimen de coparticipación, donde se haga una especie de... ¿Viste como el modelo del fondo del conurbano? Sí. Si acá no se hace un fondo para el fondo norte, de reparación del norte de Santa Fe, nosotros cada vez nos empobrecemos más y el sur está cada vez más poderoso. Y esto se va a reciclar, porque ningún inversor va a venir al norte, va a ir donde está el mercado, el recurso humano, la infraestructura. Entonces, cada vez se produce un mayor desequilibrio desde Avellaneda hasta el paralelo, y para mí la única solución es que Santa Fe, que no vengan solamente cuando hay elecciones y nos prometan que nos van a tener en cuenta, sino un nuevo régimen de cooperación, que haya recursos y una inversión de parte del Estado para poder transformar esta región. Carlos, más independientemente de lo que pase en la capital, yo sostengo poder dialogar estos aspectos como lo desarrollamos en este programa, tener la participación y el compromiso de las autoridades del ISPI 9094 y de las aulas abiertas donde se abordan todos estos temas, es para que usted, señora, señor televidente, tenga cabal conocimiento. Cuando la sociedad tiene cabal conocimiento de lo que sucede, está en condiciones de peticionar en tiempo y forma, ajustado de derecho a las autoridades, para que nuestros representantes cumplan con su función y no se olviden que acá también hay familias que necesitan trabajo. Carlos, muchísimas gracias nuevamente por toda la tarea enorme que están llevando adelante en el ISPI 9094 y gracias por presentarte en nuestro programa. Gracias, Jorge, por la invitación a la producción y bueno, estaremos a disposición cuando se trate de tocar estos temas, este debate que hace tanta falta. Muchísimas gracias, Carlos. Continuamos entre nosotros.